Dos autores, Dictys y Dare, pasan por ser escritores de crónicas de la guerra troyana, el primero en griego y el segundo en frigio. Los romanos aseguraban haberlas encontrado y traducido al latín tiempo después, precisamente por ser testimonios contemporáneos de la fatídica guerra en Ilión, más aún escritas por participantes en la contienda, uno del bando aqueo y otro del troyano, por lo que antecederían a Homero y denotarían una perspectiva enfrentada, dándonos el punto de vista de los sitiadores y de los sitiados. A todo ello se ha podido comprobar que al menos de Dictys sí hubo un original griego, pero no se remonta, como quería la tradición, a un tiempo tan ancestral. Historias coetáneas supuestamente existieron antes. Sabemos de la Troika de Hermesianacte de Troya en el siglo III a.C. o la de Dioniso Esticobraquion del siglo II también a.C. Mezcla de deliberaciones e interpretaciones historicistas y tergiversaciones de datos tradicionales, barbitullo de ficción, historia y mitología. Entendemos que el gusto por la polémica con Homero es propia de la segunda sofística, lo que lleva a suponer que las obras pertenecen al ambiente del siglo II de nuestra era, como bien podemos comprobar con la epístola inicial del relato de Dares, que dice así: a ver si consideran como más auténtico lo que confió al recuerdo el frigio Dares, que vivía en aquella misma época y fue soldado cuando los griegos combatían contra los troyanos, o piensan que se debe prestar crédito a Homero, que nació muchos años después de haberse llevado a cabo dicha guerra. Con Dictys y Dares tenemos un género híbrido que participa de la épica, la historia y la novela, pues de la primera tiene el argumento, de la segunda las pretensiones de autenticidad y de la tercera la expresión y la importancia que concede al tema del amor y a la figura femenina. De la épica está el tono y el tema, pero no la parafernalia divina o la heroicidad arcaica, pues el elemento historicista lo lleva al abandono de la figura del dios participante, a presentar los hechos en orden narrativo con el método audiovisual de Heródoto, que se reafirma con la supuesta escritura de los testigos, por lo que no en vano la pieza de Dictys fue llamada Efemérides, y que la Suda, por ejemplo, lo llame historiador. Pero el elemento novelesco, que es aquí lo que más importa, ha sido puesto de relieve por Carlos García Gual, para quien también la ausencia de los dioses es un rasgo de este género, pero más notorio que ambos escritores rebajen el aura heroica de los personajes protagonistas y se enfoquen más a temas amorosos de gusto femenino. Quizá por esta indefinición, por ir en contra de la tradición milenaria de respeto a Homero o por los aires de autenticidad en medio de una ficción, es que han sido ambas piezas dejadas de lado por la filología moderna. Prueba de ello es que solo conocemos una edición actualizada y que no sea transcripción de un único manuscrito. La de Ensknut para Dictys en 1958 y la una anterior de Meinster para Dares en 1873. Sin embargo, fueron clásicos leídos y amados por los medievales, gozando de autoridad y prestigio como testigos fidedignos de los hechos narrados, por encima de los poetas Homero y Virgilio. Ello porque en la Edad Media contaba más la verdad que la belleza, el fondo que la forma, y la historia que la poesía. La obra de Dictys se conoce con el título de Efemérides Belli Troiani, curiosamente traducido por Diario de la Guerra Troyana.
Consta de 6 libros, por lo que es la pieza de mayor cantidad de las dos. El autor nos cuenta desde el rapto de Helena hasta la muerte involuntaria de Odiseo a manos de Telégono, su hijo. Supuestamente el manuscrito autógrafo fue descubierto en tiempos de Nerón. Truco de ciencia ficción que ya vimos para el texto de Antonio Diógenes, Las Maravillas de Thule, y como este también hallado por unos pastores en la tumba de Dictis en Creta luego de un terremoto. El citado manuscrito estaba escrito en griego, pero con alfabeto fenicio. Fue transcrito de inmediato y presentado al emperador. Sin especificar en qué época, se menciona que fue traducido a la lengua romana por un tal Lucio Septimio y dedicado a otro tal Quinto Aradio Rufino, siendo este manuscrito el que supuestamente conservamos. De Dictis sabemos lo que él mismo narra, que era natural de Creta y viajó a Troya bajo las órdenes de Idomeneo, quien luego le encomendaría escribir el consabido diario. Claro que el tal Dictis nunca aparece en Homero, aunque su nombre sea un topónimo del famoso monte Dicte. Claro afán de verosimilitud. El punto más interesante de toda esta historia fantástica es que al menos la mención de un original griego ha sido comprobada. Se descubrieron 2 pedazos de papiro con sendas partes del original, conocido el primero como el papiro Teptunis y editado en 1907, coincide con el contenido del libro cuarto, capítulos 9 al 14 de la obra latina: la captura y muerte de Licaón y Troilo, hijos de Príamo, la muerte de Aquiles por Deífobo y Alejandro, la contraofensiva de Áyax y los funerales de Aquiles, la llegada de Eurípilo y Neoptólemo con la ayuda brindada por ambos a los helenos. El segundo de los papiros se halló entre los de Oxirrinco, algo más breve y editado en 1966, correspondiendo ahora al libro cuarto, capítulo 18 del texto latino. Veamos uno de los 2 fragmentos del papiro de Teptunis. No a estos la lucha, transcurridos los muchos días, los helenos, apremiados por las armas. Hacia la llanura marcharon convocando a la guerra. Conducía entonces a los bárbaros Alejandro, no estando presente Memnón. Cuando los seguía el ejército y aún no se acercaba a ellos, muchos se arrojaron sobre los bárbaros que huían en masa hacia el río Escamandro y tomaron vivos de los hijos de Príamo a Licaón y también a Troilo, a quienes en medio de los saqueos condujeron de inmediato. Aquiles ordenó degollarlos, habiéndose encolerizado porque el padre, no habiéndole enviado un mensaje, no se comprometió por ellos, y un duelo no pequeño surgió entre los de Ilión al morir Troilo, pues era aún joven y hermoso. Septimio señala sobre su traducción en la epístola, que encabeza su traducción, lo siguiente al respecto: y habiendo por casualidad estos libros llegado a nuestras manos, ávidos como somos de la historia verdadera, nos vino el deseo de exponerlos en latín. Y así, de los primeros 5 volúmenes que contienen los hechos y actuaciones de la guerra, aquí hemos mantenido el mismo número. Lo restante, empero, acerca del regreso de los griegos, lo hemos compendiado en uno solo, ya que así te lo hemos enviado a ti. Tú, mi querido Rufino, como corresponde, favorece mi intento. El traductor no dice mucho de su intento de verterlo al latín. Para nosotros la visión es clara cuando comparamos el fragmento anterior del original con la traducción latina de Septimio. Y al cabo de pocos días los griegos, equipados con las armas, avanzaron hacia el llano, provocando a los troyanos a la lucha si se atrevían. Alejandro, que era su guía, junto con sus otros hermanos, formó a los soldados y marchó al encuentro. Pero antes de comenzar a herirse entre sí los ejércitos o disparar dardos, los bárbaros abandonaron sus filas y emprendieron la huida, y muchos de ellos murieron o se lanzaron de cabeza al río, pues el enemigo atacaba de un lado a otro y estaba cortada la fuga por todas partes. Fueron capturados también Licaón y Troilo, hijos de Príamo, a quienes Aquiles mandó sacarlos al medio y degollarlos, enfadado porque todavía Príamo no le había dado noticias sobre aquello que había tratado con él.
Cuando la advirtieron los troyanos, prorrumpieron en gemidos y con su lúgubre griterío deploraban de modo lastimoso la muerte de Troilo, acordándose de su edad todavía inmadura, pues encontrándose todavía en los primeros años de su adolescencia, crecía haciéndose querer por el pueblo y gozando de sus simpatías, no solo por su discreción y honradez, sino sobre todo por la hermosura de su cuerpo. No cabe duda de que nos hallamos ante una traducción parafrástica que no literal, pareciendo incluso que Septimio agregara notas de su propia perspectiva filotroyana, en este caso, heredero como debía sentirse por ser romano. El papiro fue datado aproximadamente en el año 250, atendiendo a características de la lengua y al ambiente de la segunda sofística, como he dicho. Nuestra versión latina, cuando más se remontaría al siglo IV después de Cristo, aunque el manuscrito, como refiere Septimio, lo fuera de entre el siglo I al siglo III después de Cristo. La flecha del siglo IV se debe no solo a que el hombre al que se dedica, Quinto Aradio Rufino, parece ser el prefecto urbano en Roma en el año 312 y 313, y luego cónsul en el 316, sino también y con mayor razón porque la lengua se acomoda a dicha época. Estilísticamente solo podemos hablar del traductor latino, quien se mantiene a cierta altura, sobre todo si lo comparamos con Dares. Sin embargo, es tedioso, repetitivo y ampuloso, a más de pleonástico, sobre todo cuando lo comparamos con los fragmentos de una sencillez notoria. Para Vicente Cristóbal, su traductor español, Septimio no pasa de ser un mediocre narrador con pretensiones literarias que se notan en el ánimo de imitar a Salustio, ello a pesar de no olvidarse que es un traductor. De Dictis, quizá habría que señalar que, aunque se pretende antihomérico, ha sido señalado que debe mucho al viejo Aedo, como puede comprobarse en el pasaje de las aventuras de Odiseo, que está compuesto siguiendo la Odisea y creando un flashback, aunque pasada por el filtro del racionalismo ebemerista, que no pasa de ser mera innovación gratuita. En lugar de la fantástica isla de los Feacios, Odiseo arriba a Creta y narra sus aventuras a Idomeneo. Es obvio que Dictis, como Heleno, gozara del aprecio del Imperio de Oriente y del posterior bizantino, como Dares lo fue para el occidente. Si bien propiamente Dares frigio pertenece a la literatura latina, agregaré unas notas de él porque siempre es visto en conjunto y comparación con Dictis. Es posible que la pieza de Dares también se haya titulado Efemérides Belli Troiani, a pesar de que los manuscritos conservados la llaman Historia de la destrucción de Troya. Lo anterior se deduce de que el autor emplea el término acta diurna para referir a su obra, y fuera la traducción latina por el griego efemérides. La pieza es mucho más breve que la de Dictis, pues solo posee un libro, y su estilo es mucho peor. Copia la noticia tradicional de Dictis y se dice que fue descubierto un original griego en Atenas, nada menos que por el famoso historiador Cornelio Nepote, quien suscribe la epístola inicial y la dirige a su amigo Salustio Crispo, también connotado historiador del siglo I como Nepote. No es más que la pretensión de legitimar históricamente la pieza de ficción. Nada se explica. ¿Por qué entonces el original, redactado en frigio, no lo estuviera en su lengua? ¿O cómo o por qué fue traducido al griego? O peor, ¿por qué Dares sabría griego? La noticia es claramente falsa, y más porque no sabemos que Nepote haya viajado a Atenas o que fuera amigo de Salustio. Con todo, cree Vicente Cristóbal que algo podríamos sospechar de todo ello. San Isidoro de Sevilla comenta que el primer historiador de los gentiles fue Dares, que en hojas de palmera redactó un texto sobre la guerra entre griegos y troyanos. Eliano, antes, habla de una Ilíada en frigio, obra de un tal Dares, y que era anterior a Homero. Si bien de Isidoro podemos sospechar que habla de la pieza que conservamos, no es así con relación al dato de Eliano, que escribió antes de la traducción conservada. ¿Qué impide que hubiera un original griego, quizá coetáneo al de Dictis? ¿No sería posible que el texto que hoy tenemos sea un simple resumen en latín de un vasto texto en griego? El nombre escogido para el autor, a diferencia de Dictis, tiene un rancio abolengo, pues ya es un personaje de Virgilio, si bien el poeta no afirma que fuera un frigio. Pero no por ello se fundamenta en las piezas latinas, sino que sigue a Dictis, a quien intenta superar,
pues narra acontecimientos antes del rapto de Helena, si bien no termina con el regreso de los aqueos, sino con la toma de la ciudad. De tal suerte, las preguntas anteriormente enunciadas seguirían siendo válidas y posibles, ya que por su lengua lo único que podemos decir es que la obra de Dares fuera del siglo VI.